Efesios, hermanos, capítulo 4. En la semana pasada el hermano Alberto comenzó con este capítulo 4 de Efesios. Y cuando él comenzó en este versículo, en este capítulo, él dijo que sin dejar la doctrina atrás, ahora este capítulo 4 da introducción a la parte práctica de este libro, la parte práctica. Los capítulos 4, 5 y 6 son prácticos, después de haber dejado los capítulos 1 al 3 que eran doctrina. Pablo cambia ahora el enfoque y el tono es más práctico, la vida cristiana en práctica. Después de que el Señor nos dijo en los capítulos 1 al 3 que el Señor nos ha bendecido con estas bendiciones espirituales, ahora el Señor espera que nosotros, después de haber conocido y sabido saber lo que el Señor nos ha hecho, lo que el Señor nos ha dado, ahora Él espera que nosotros actuemos de una manera específica. Y el Señor nos dice primeramente, aquí en los primeros 6 versículos, Él nos dice que debe de haber una unidad en la iglesia. Que nosotros tenemos que estar unidos. 8 veces se menciona unidad, o por lo menos a una palabra que apunta hacia la unidad. Entonces, después de haber visto esos 3 primeros capítulos, lo que debería de resultar, una de las primeras cosas que debería de resultar en la iglesia es la unidad. Así como Pablo estaba cautivo para la gloria de Dios, él comienza y deseaba que la iglesia también supiera cómo andar, cómo caminar para la gloria de Dios. Y la unidad de la iglesia debe ser evidente en cada persona, en cada grupo que se dice ser iglesia, debe de caminar en unidad. También la unidad, hermanos, se le ayuda cuando un grupo de personas son humildes para poder mantenerse unido. Porque imagínense, si usted no tiene humildad, en el primer momento que una persona lo mire mal o le diga una cosa que quizás no lo fue la intención de ellos decirlo de esa manera, pero que usted lo escuchó de esa manera, en ese momento usted va a empezar a decir, esta persona, ¿qué está pasando aquí? Empieza a haber una desunidad dentro del cuerpo. ¿Por qué debe de haber unidad en nosotros? Y nos dice los versículos, al final de esos 6 primeros versículos, que tenemos un solo cuerpo, hermanos. Todos nosotros somos un cuerpo. Hay diferentes miembros de este cuerpo, pero somos un cuerpo. Un cuerpo. Tenemos un solo espíritu. Ese espíritu que se nos ha dado, que Dios nos dio como un enganche, como una promesa de que Él va a cumplir lo que prometió. Tenemos una sola esperanza. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre que está en todos y sobre todos. Entonces, ese Padre que está sobre nosotros nos manda, hermanos, que seamos unidos. Nos dice que seamos unidos. En Efesios 4, ahora del 7 al 6, vamos a ver que en medio de la unidad también hay diferencias. O sea, la unidad no quiere decir uniformidad. No quiere decir que todos vamos a venir vestidos de la misma manera. Todos vamos a vestir venir con el mismo corte de cabello, con el mismo tipo de barba. No, eso no quiere decir unidad, no es uniformidad. La unidad podemos tener diferentes, y de hecho hay diferentes dones, diferentes tipos de miembros dentro de la iglesia que ejercen diferentes dones, pero todos se mantienen unidos. Los dedos, hermanos, que están en sus manos, ahí tiene 2 manos con 5 dedos en cada uno. Estos dedos en sus manos no se pueden separar. Se mantienen unidos, a menos que pasara una tragedia en su vida. Pero se mantienen unidos. Estos dedos que nacieron juntos van a morir juntos. Están unidos. No se pueden separar. Pero cada dedo, hermanos, aún en sus 2 pulgares que usted tiene, o en sus 2 meñiques que usted tiene, son diferentes el uno del otro. Cada pulgar es diferente, cada meñique es diferente. Aparte de tener un diseño izquierdo o derecho, tienen huellas únicas. No solo del uno al otro, sino que son únicas en el mundo entero. No hay ningún otro dedo pulgar en el mundo entero que sea o que tenga la misma huella que usted tiene en su mano derecha, en su pulgar derecho. No hay ningún otro. Ningún otro. Es único. Unos datos de las huellas, hermanos. Las huellas se forman 7 meses después de la concepción.
Estando el bebé creciendo dentro del vientre de la madre, se están formando esas huellas. Y sus crestas, o sea, los bucles, sus deltas y sus arcos permanecen relativamente igual a través de ese desarrollo. Cada huella, hermanos, arroja 175 a 180 puntos de información. Cada huella. Incluso los cuates idénticos van a tener diferentes huellas. Aunque son idénticos excepto en esas son las cosas que no son idénticos. Son diferentes, tienen diferentes huellas. Quizás no son tan idénticos, ¿verdad? Tenemos, hermanos, 66 líneas en nuestra huella del dedo pulgar. Tenemos 66 líneas. Póngase a contarlo. 66 líneas en nuestras huellas de nuestros dedos pulgares. Hay más de 7 billones de personas en la tierra y todas las personas con huellas diferentes. Huellas diferentes. Hay unidad en los dedos con las manos, pero cada dedo tiene diferente huella. Cada cristiano, hermanos, es diferente como miembro. Diferente. Yo no me parezco a usted, usted no se parece a mí. Usted no se parece a la persona que está a su lado, ni esa persona que está a su lado se parece a usted, aunque usted lleve 20 años con ellos, o 25 o 30 años juntos, no se van a parecer. Se empiezan a parecer un poco, pero son muy diferentes. Un aspecto, hermanos, de la salud del cuerpo de Cristo es la unidad. Pero unidad, como dije, no es uniformidad. Hay diversidad de miembros, hay diversidad de dones. Hay hombres también que Dios ha regalado a la iglesia. También hay otro aspecto de la salud del cuerpo de Cristo y ese es su crecimiento. Y de ese vamos a estar hablando en esta noche. Hoy vamos a ver los versículos 7 al 10 y cuando estamos en los versículos 7 y 10 vamos a hablar de la diversidad entre los miembros y sus dones. Después vamos a ver los versículos 11 al 13 y en eso vamos a ver los ministerios que fueron regalados a la iglesia por parte de Cristo. Y al final vamos a terminar con los versículos 14 al 16 y vamos a ver el crecimiento saludable de una iglesia. Una iglesia que no está en crecimiento no es saludable. Y no me refiero necesariamente al crecimiento numérico. Me refiero al crecimiento espiritual. Pero vamos a hablar más de eso más adelante. Vamos a los versículos 7 al 10, hermanos. La diversidad de los miembros y la diversidad de sus dones. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ya empezamos ahí como un poquito confuso la escritura. Algunas personas se rascan la cabeza. El versículo 9 dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Antes del versículo 7, hermanos, quisiera que miráramos los versículos 8 al 10 y vamos a terminar con el 7. Vamos a ir un poquito al revés. Vamos a ver el versículo 8. Dice que hubo uno que ascendió a lo alto. ¿De quién hablará la palabra? ¿Quién es ese que ascendió a lo alto? Y cuando habla de este que ascendió a lo alto, está haciendo una referencia directa al Salmo 68, versículo 18. Pablo era muy bueno para hacer referencia. Él en verdad era un fariseo de fariseos, convertido al Señor. Él se conocía la palabra, él se memorizaba la palabra, y en sus escritos vemos cómo Dios usó ese mismo trasfondo de fariseo para él incluir escritura tras escritura del Antiguo Testamento, la traía y la aplicaba en el Nuevo Testamento. Entonces hubo uno que ascendió a lo alto. Y ese uno que ascendió a lo alto lo vemos también ascender en Hechos capítulo 1 versículos 10 al 11, donde dice, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Este mismo varón que habéis visto subir al cielo, así mismo como subió, así mismo volverá. Está hablando de Jesucristo. Efesios 1:20, hermanos, nos dice que este fue resucitado y se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales.
Este fue el que ascendió al cielo. Y llevó cautivo, dice una cautividad, llevó cautivo a una hueste de cautivos. En el tiempo antiguo, hermanos, el rey que venía a pelear contra otro reino y que era triunfador en esa pelea, él agarraba no solamente el botín, los tesoros, las cosas de valor del ejército que acababa de vencer, sino que se llevaba a cautivos. Nosotros, hermanos, éramos cautivos del enemigo. Nosotros vivíamos al placer de Satanás. Éramos hijos de ira. Éramos hijos de desobediencia, hijos de las tinieblas, de la oscuridad. Pero el Señor, con lo que Él vino a esa tierra a hacer, Él nos cambió la cautividad. Antes éramos cautivos del enemigo, ahora somos cautivos de Él. Él cambió, hermano, nuestra voluntad para que nosotros fuésemos sus cautivos, sus siervos y de voluntad propia, hermanos. Él no nos tiene aquí porque nos está obligando, no estamos descontentos de estar aquí. El Señor lo hizo, llevó cautivo a una hueste de cautivos. Cuando yacía colgado en la cruz, hermanos, el enemigo seguramente se burlaba del Señor Jesús. Seguramente se burlaba de los discípulos que habían seguido a Jesús y habrá dicho, 3 años y medio siguiendo a este Jesús. Perdieron su tiempo. Perdieron su tiempo. Cuando Él colgaba en esa cruz parecía un líder fracasado. Incluso si comparamos a Jesucristo con el modelo de líder de hoy en día, diríamos que Jesucristo fue un líder fracasado. Y más fracasado se miraba ahí en la cruz del Calvario. Pero fue en ese momento, hermanos, cuando Él obtuvo su más grande victoria. Es en ese momento cuando el Señor venció al enemigo. Fue en ese momento cuando el Señor venció a la muerte y nos dio victoria sobre el pecado a usted y a mí. Éramos cautivos al enemigo y Él nos hizo sus siervos. Él nos hizo sus siervos, hermanos. Colosenses 2:15 dice, si usted está apuntando, Colosenses 2:15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Él avergonzó al enemigo. Fue allí cuando Él pisoteó la cabeza de la serpiente, lo venció. El enemigo pensaba que había vencido a Jesús. El enemigo pensaba que había formado sus artimañas y había convencido a los líderes religiosos para que llegaran a acusar a Jesús y poderlo llevar hasta la cruz. Y muerto Él, seguramente decía el enemigo, muerto Él, se acabó ya todo. Todo lo que queda ahora es imperio para mí. Podré hacer lo que yo quiera hacer, pero el Señor lo venció. Él lo publicó, hizo un espectáculo público del enemigo. A los hombres les dio dones. Y aquí usa la palabra en el original dómata, que expresa una diversidad amplia, hermanos, de dones. Él, Jesucristo, es el dador de estos dones. Entonces el versículo 9 y 10 dice la explicación del versículo 8. Dice, si ascendió, quiere decir que había descendido a las profundidades de la tierra. Hay algunas personas que dicen esas profundidades es el Seol, es el infierno. No hay ninguna razón para pensar que fue hasta el infierno. No hay necesidad. El contexto no nos dice, no nos habla de eso. Sino que más bien las profundidades, esto es una humillación. Esto es que Él llegó hasta las profundidades. Cuando Él vino a esa tierra, hermanos, Él se humilló. Esto era una profundidad para Él. Caminar sobre la faz de la tierra era una profundidad. ¿Él estaba ¿dónde? En el cielo. Él estaba en su trono. Por eso nos dice Filipenses 2:6-9, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó
por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Usted cree que el Señor, habiéndose humillado, habiendo dejado su trono y habiéndose humillado, no, eso no fue humillación para Él? Aún hubiese venido a esta tierra como Dios solamente, sin haber tomado forma de hombre, hubiese sido una humillación para Él. El Señor se humilló. El Señor Dios eterno, el Curios, el Dios eterno, el Señor eterno, tomó forma de hombre. Gran humillación para Él. Y no solamente dice la Escritura que se humilló, querido hermano. No solamente se humilló tomando forma de hombre, sino que tomó una forma de siervo. Y llevó esa posición de siervo hasta el fin, entregando su vida en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos dice la Escritura, por lo cual, habiéndose humillado así, a tomar una muerte de cruz, hermanos, una muerte de cruz, no cualquier muerte. Él no murió de un ataque al corazón. Él no murió de causas naturales. Él murió en una muerte de cruz, una muerte que era solamente reservada para el peor malhechor de su tiempo. Eso fue una profundidad. Él descendió a las profundidades de la tierra. El Hijo dejó su trono, se despojó de su posición en el cielo, tomó forma de esclavo haciéndose hombre. Ya se había humillado haciéndose hombre, pero se humilló más. Fue obediente hasta la muerte. Y una muerte horrenda y vergonzosa. Del trono a la tierra. Luego a la cruz. Luego al sepulcro. Esas son las profundidades de las cuales se refiere esta Escritura. Este que descendió también subió mucho más alto de todos los cielos. Para llenarlo todo, Él es la fuente de toda bendición para nosotros. El que se humilló, hermanos, Él se tuvo que humillar para luego ir al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Él lo quiso hacer. Él no lo hizo porque lo obligaron o porque Él lo quiso hacer. Él dice el próximo capítulo que Él se ofreció, una ofrenda, algo voluntario, y Él se dio en sacrificio por cada uno de nosotros. Versículo 7 ahora dice, vamos ahora de regreso al 7, Jesús nos dice que dio dones diversos a todos los hombres. Recuérdense que en la unidad hay diversidad. En la unidad hay diversidad. Dio dones a todos los hombres. Y aquí está hablando de todo ser humano. Hermano, no se ponga triste. El Señor también le dio un don a usted. No hay ninguna sola persona que sea parte del cuerpo de Cristo, que sea un miembro del cuerpo de Cristo que no tenga un don. No hay. La palabra claramente nos dice que Él nos dio dones. A todos nosotros tenemos dones. Algo que con lo que el Señor nos ha capacitado para que sirvamos a la iglesia. Para que sirvamos a la iglesia. Cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, tenemos al menos un don. Ningún miembro es igual al otro. Se nos ha dado diferentes dones en medidas de gracia diferentes, como dice la palabra. De acuerdo con Cristo, que fue el que descendió y luego ascendió. Todos tenemos diferentes influencias en nuestra vida, hermanos. Todos tenemos un don. Hay personas, todos deberíamos tener el don del amor. Un don de amar a las personas. Hay personas que tienen una medida de gracia más alta que unas personas les escurre el amor cuando están sirviendo a los demás hermanos de la iglesia. Pero no importa el don que el Señor le haya dado, hermanos, el Señor se los dio no para que usted se lo guarde, sino para que lo ponga en acción. Para que lo ponga en acción en servicio de sus hermanos, el uno al otro. Todos tenemos diferentes influencias en nuestras vidas. Dios ha permitido diferentes circunstancias. Y a través del tiempo hemos aprendido diferentes cosas. Y el Señor ha permitido todas las cosas que ha permitido en nuestras vidas, hermanos, para formar en nosotros
el miembro que usted es ahorita. Usted viene a ser parte ahora de esta iglesia. Y el Señor sabía que usted iba a ser parte de esta iglesia. Y el Señor ahora quiere que usted ponga ese don que Él le ha dado en acción. No que lo guarde para usted, como lo dije. Es para que usted mismo lo ponga en acción. Por ejemplo, hay dones de servicio, hermanos. Hay personas que son serviciales. Que no se aguantan estar quietos. Que tienen que estar haciendo algo, sirviendo a su hermano, sirviendo a la iglesia. Hay dones de servicio que unas personas tienen más desarrollados que otras personas. Hay hermanos que no paran en servir. Ahora, recordemos que hay un contexto claro que la palabra del Señor nos enseña, debemos de servir, pero nunca descuidar nuestro amor, nuestro primer amor, ¿verdad? Que es el Señor. Nuestra relación con el Señor tiene que ser fuerte, porque si usted no tiene una relación fuerte con el Señor, usted va a venir a servir, pero va a destruir mientras que sirve. Tiene que tener un fundamento arraigado en el Señor. Tenemos, por ejemplo, dones de consejería. Hay algunas personas que son muy buenas para dar un consejo y dar un consejo bíblico. Hay personas que saben enseñar. Algunas personas enseñan uno a uno, enseñando con otra persona, agarrando a una persona y discipulándolo. Hay otras personas que también Dios les ha dado un diferente tipo de gracia en la enseñanza, que pueden enseñar a un grupo de jóvenes, a un grupo de niños. Hay diferentes dones, pero usted tiene un don, hermano. Usted no puede decir que usted no tiene don. Usted tiene por lo menos un don. No todos enseñan en el mismo ámbito y hacia el mismo tipo de persona o contexto, pero todos los que tienen un don de enseñanza, Dios se lo ha dado para que lo ejerza. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la gracia de Dios opera a través de nuestras vidas, capacitando a cada creyente para que ejerza esos dones espirituales para el bien de la iglesia y para su gloria. ¿Quiere glorificar a Dios? Ejerza su don. Hermano, su don puede ser el don de animar a una persona. ¿Cuándo fue la última vez que usted le llamó a una persona que no había visto en tiempo? Una persona que necesitaba una palabra de ánimo. Que solamente usted le marcara y le dijera, hermano, no te he visto en la iglesia, no me digas por qué, no llamo para preguntarte, para regañarte, solamente para que sepas que te extraño y que estoy orando por ti. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? La gracia de Dios opera a través de nuestras vidas, capacitando cada creyente para que ejerza dones espirituales o dones especiales para el bien de la iglesia y para su gloria. 1 Corintios 12, 4 al 7 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, el bien del uno al otro. Dios le ha concedido a usted por lo menos un don. ¿Cuál es? No es para que yo lo responda. Pregúntele al Señor cuál es el don. ¿Usted no sabe? Pregúntele al Señor cuál es el don. O cuáles son los dones que tú me has dado, Señor. Si Dios se lo dio, hermanos, es para que lo ejerza. No se ponga a pensar, hermanos, pero es que a mí no me ha llamado nadie. Sea usted el que llame primero. No se ponga a pensar que a usted no se le ha dado, sino más bien sea usted el que dé primero, porque el Señor se glorifica a través de su vida cuando usted ejerce esos dones que el Señor le ha dado. Luego en los versículos 11 al 13, ahora nos va a hablar de los dones de ministerios que Dios dio para la iglesia. Los dones ministeriales que Dios dio para la iglesia. Vamos a leer versículos 11 al 13. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos no son dones como los dones de los primeros versículos que estudiamos. Estos son dones que el Señor dio en forma de seres humanos. Dios dio apóstoles, Dios dio profetas, dio pastores, evangelistas, maestros para la edificación del mismo cuerpo. Ahora, vamos uno por uno. Apóstoles. Estos hermanos apóstoles son hombres del Nuevo Testamento que fueron, tiempo pasado, fueron enviados por el Señor para predicar. De hecho, la palabra apóstol quiere decir enviado. Fueron enviados para predicar, para enseñar y para establecer los fundamentos de la iglesia de Cristo. Usted puede leer Efesios capítulo 3, versículo 5. ¿Vieron esos apóstoles, hermanos? No son los apóstoles que usted hoy en día enciende su teléfono y se pone a mirar en YouTube y hay el apóstol fulano del tal. Hoy en día no existe el oficio, la oficina, el puesto, el título de apóstol dentro de la iglesia. Hoy en día no. Si usted va al capítulo 2 de Efesios, ahí también se nos dice que Dios estableció el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahí está puesto la iglesia. Los apóstoles ya fueron un regalo de parte de Dios para la iglesia que hoy en día ya no están en función. No hay apóstoles hoy en día. Hermanos, ¿usted sabía que por 2000 años en la iglesia no se había usado ese título de apóstol? Ninguno de los padres de la iglesia, después de los discípulos, después del tiempo del Nuevo Testamento, ningún padre de la iglesia como Tertuliano, ningún otro se usó ese nombre de apóstol, ninguno. Y ahora bien, pasan 2000 años, surge un movimiento en el año 2000, donde surge una persona que dice que tiene el llamado a poder ungir apóstoles, a poder llamar apóstoles. Y surge un montón de apóstoles por lado derecho y lado izquierdo, hermano. Por todos lados hay apóstol. Y este apóstol ahora es como el supervisor de diferentes, y dan cobertura, dan cobertura. Dicen, ellos están bajo mi cobertura, del apóstol. Esto no es bíblico. Ya hay un fundamento de los apóstoles y los profetas que el Señor estableció. Y no se pone un fundamento sobre otro fundamento, hermanos. Ustedes que saben de construcción, usted sabe que cuando se va a construir, se tiene que poner un fundamento. Porque el edificio que usted va a construir va a ser diferente al edificio que estaba ahí con ese fundamento. Usted tiene que, los que hacen demolición, no demuelen todo y dejan el fundamento. Demuelen todo, excavan todo y sacan todo cemento para poner un fundamento nuevo para ese edificio. Y aparte, hermanos, que el apóstol, de acuerdo a Hechos 1:22, fue uno que vio a Dios, a Jesucristo, a Jesucristo resucitado. Léalo, Hechos capítulo 1, versículo 22. Y Pablo dice en Hechos capítulo 9, que nos enseña que él miró, cuando iba camino a Damasco, se le presentó el Señor Jesús. Y en otra parte de la escritura él dice, yo soy el último. Él es el último de los apóstoles. Aparte, hermanos, estos apóstoles no te miraban fijamente, decían, hay un problema que estás pasando. Y el Señor te dice que Él está contigo. Pues yo también le puedo decir eso a otra persona, hermanos. Si yo conozco de una persona que está pasando por una situación difícil, yo también le puedo decir palabra, y le puedo decir, ¿sabes qué? El Señor está contigo y Él ha prometido no dejarte. Y de repente yo puedo decir algo que a lo mejor la persona de repente adivino algo. Eso no es de Dios. Si una persona se dice apóstol y trata de averiguar las situaciones de las personas para tratar de convencer y cambiar los corazones de las personas. No hay apóstoles hoy en día.
Los apóstoles originales hacían milagros respaldando así el mensaje que predicaban. Son hombres del Nuevo Testamento. 2 Corintios 12:12 dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Ellos hacían milagros, hermanos, para que ese milagro respaldara la palabra que ellos hablaban. Ese milagro les daba a ellos una credibilidad de lo que ellos hablaban, era de parte de Dios. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Los apóstoles se usó de una manera también más amplia ese término de apóstol, porque no solamente los 12 y Pablo fueron los únicos apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos se les llama los apóstoles de Jesucristo, pero hubieron otros hombres también que en el Nuevo Testamento se le llamaron apóstol. Usted puede ver ejemplos de esto, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:6. Se usó ese término de una manera más amplia. Se le llamó, por ejemplo, a Silas y a Timoteo apóstoles. Ahora vamos a hablar de los profetas. Que quedamos claro que los apóstoles hoy en día, esa oficina no está en función, ¿verdad? Profetas, hombres del Nuevo Testamento también, que recibieron revelación de parte de Dios para la iglesia. Y cuando no recibían una revelación, cuando no se les daba algo nuevo, simplemente hablaban la palabra que ya había sido revelada y la explicaban. Ejemplos bíblicos de los profetas vemos en Hechos 11, 21 al 28. Hechos 13, versículo 1. Ahí vemos unos ejemplos. Pero si vemos, hermanos, hablando de apóstoles y profetas, si vemos Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Algunos se puede entender, o pueden entender en este versículo de el fundamento de los apóstoles y los profetas, pueden entender como los apóstoles refiriéndose al Nuevo Testamento y los profetas al Antiguo Testamento. Pero como que no tiene mucho sentido, hermanos, porque el orden es apóstoles y luego profetas, o sea que estuviera al inverso, debería estar al inverso. Apóstoles y profetas, entonces es más correcto decir que son apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Nuevo Testamento. Los apóstoles y profetas fueron usados por Dios para el fundamento. En una iglesia, hermanos, que no tenía las escrituras todavía. Usted tiene una palabra de Dios en su palma. Usted tiene esa palabra que ya ha sido establecida. Es el canon de las escrituras, está cerrado ya. Nosotros ya tenemos esta Biblia. No ocupamos apóstoles ni profetas que nos vengan a decir palabra. Hoy en día, hermanos, esos apóstoles empiezan a decir palabra. Y esa palabra que ellos se inventan, de repente la ponen y la equivalen al mismo nivel que la palabra de Dios. Es un error gravísimo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Ahora, quiero decir, el apóstol quiere decir enviado. El profeta es el que profiere también o habla o pronuncia la palabra. Entonces, el título oficina del apóstol ya no es vigente actualmente. Pero actualmente puede que haya quienes son enviados. Actualmente puede haber personas que tengan una misión apostólica de ser enviados. Los misioneros, por ejemplo, que son enviados a otros países para predicarle el evangelio. Ellos tienen una misión apostólica, pero no le podemos llamar a ellos apóstoles. Lo que yo estoy hablando ahorita en esta tarde, hermanos, en esta noche, es hablar la palabra. Yo estoy profetizando la palabra. Yo estoy hablando lo que la palabra dice. En ese término, yo podría decir que estoy profetizando, pero no soy profeta. No soy ni apóstol, no soy ni apóstol ni profeta. La palabra del Señor nos habla claramente que esos apóstoles hubieron visto al Señor resucitado. ¿Puede alguien recibir un mensaje para alguien más, hermanos? ¿Un mensaje de parte de Dios para alguien más? ¿Puede una persona acercársele a usted y decir, ¿sabes qué? Yo siento en mi corazón
decirte esto de parte de Dios y se lo diga. ¿Puede una persona hacer eso? Si una persona puede hacer eso, hermanos, tengan mucho cuidado. Porque si en verdad es mensaje de parte de Dios, nunca va a contradecir lo que la palabra del Señor dice. Nunca lo va a contradecir. Tiene usted que examinar lo que la persona le está diciendo que el Señor le dijo a usted que le dijo que le dijera a usted. Tiene usted que examinarlo. Nunca irá en contra de la palabra del Señor. Tenemos que compararlo con el mensaje de la palabra. No esté usted esperando, hermano, no esté viviendo su vida esperando que alguien llegue con usted y le diga, ¿sabes qué? El Señor me dio un mensaje para ti. El Señor dice que ya la esposa que tienes ya se terminó el tiempo y te divorcias y te casas con otra. No podemos, hermanos. Obviamente, ese es un mensaje no de parte de Dios. Si la palabra del Señor nos dice otra cosa diferente. Por eso tenemos que tener cuidado. 1 Juan 4:1 nos manda a probar los espíritus. Si no contradice la Biblia, hermanos, entonces mi recomendación a ti es, ahora llévalo tú a la oración. Si el Señor en verdad está usando a alguien para darte un mensaje a ti, para darte una advertencia, para darte un mensaje de ánimo, acéptalo, pero examínalo y llévalo a la oración.